El presidente Gustavo Petro continuó defendiendo el llamado que hizo a la ciudadanía para que salgan a las calles a defender las reformas a la salud, trabajo y pensión. La marcha no es el 14, la marcha es el 15. Tenemos que salir a enfrentar esta reforma a la salud que nos va a dejar. Hola, soy Luisa y bienvenidos nuevamente a un video de Desde Afuera. A pesar de que durante el gobierno de Duque la premisa "yo no paro, yo produzco" se convirtió en la insignia de la derecha, este 14 y 15 de febrero tanto la oposición como la izquierda se van a unir a parar y no a producir. Para los que no saben, el 14 de febrero habrá una marcha a favor del gobierno de Petro y el 15 de febrero habrá un paro nacional indefinido, al parecer, por parte de la oposición. Las razones y los motivos de las dos marchas son varios, pero principalmente las reformas sociales son las que están generando el impacto. Estas reformas sociales, como la pensional y la de salud, aún no han sido radicadas por el gobierno y por ende nosotros no tenemos los textos oficiales de qué es lo que se va a hacer, lo que conlleva a que hayan demasiadas especulaciones en los dos bandos. En esta primera parte del video vamos a hablar acerca de los motivos de la marcha del 15 de febrero liderada por Polo Polo y apoyada por un posible concejal, Andrés Escobar. La oposición de este gobierno, que sigue usando el término guerrillero para tratar de legitimar su discurso, está preocupada por el futuro del país en manos del gobierno de Petro. No podemos negar que ha sido un mandato controversial, tuitero además, que a veces pareciera que estuviese improvisando las decisiones o las acciones que toma. En este sentido, el principal tema de terror de la oposición es la reforma a la salud. Una reforma que ya nosotros hicimos un video de cuáles eran las ideas que tenía Petro para este nuevo sistema que fuese administrado por el Estado. Pero como seguimos sin un texto oficial, no sabemos en sí qué es lo que se va a hacer. Pero está latente el miedo a volver a un seguro social. Llevar a ese seguro social, que fue una catástrofe, ese sistema de salud totalmente público, en donde los colombianos se morían en las camillas de las caridades, en donde solo el 30% del país tenía cobertura en el sistema de seguridad social y el 70% a la derecha. La realidad es que para cuando se creó la ley 100, la seguridad social, o en este caso el servicio a la salud, solo cubría el 22% de la población. Después de esta ley y con la creación de la EPS, llegamos a una cobertura del 98%. Esta cobertura no se traduce literalmente en acceso. Cuando hablo de acceso me refiero a que hay una inequidad en la prestación de servicios básicos como citas generales, como red de urgencias o, por ejemplo, sala de partos, que como vemos en las zonas rurales es donde menos se prestan estos servicios tan necesarios. Y aquí es donde empiezan los problemas de las EPS. Como sabemos, muchas de estas han quebrado IPS, hospitales, por falta de pago, están en deuda con los hospitales y se dan los casos en que hay meses y meses en donde no se les paga al personal de servicio médico porque la EPS no ha girado el dinero. Igualmente, si se llegan a quebrar las EPS por mala gestión de recursos, no hay un dinero de respaldo, sino que la EPS se quiebra y queda sin nada. La plática invertida por parte del Estado se perdió. Y los ciudadanos que hacían parte de esta EPS muchas veces quedan en el limbo porque las otras EPS existentes no dan abasto y no los quieren acoger. Hay varias EPS que ni siquiera reportan sus estados financieros y no brindan servicios de salud desde hace muchísimos años. Por ejemplo, las EPS indígenas. Es decir, que existe todo un escenario negativo en torno a el funcionamiento de estas aseguradoras privadas. Entonces, frente a esto, ¿qué propone Petro y su ministra? Que el Estado vuelva a administrar los recursos públicos de la salud y que se eliminen las EPS como intermediarias. Lo ideal, y según mi opinión, es que no deberían eliminarse un sistema que ha funcionado durante 30 años y que ha logrado exitosamente una cobertura universal importante y una oferta de servicios que antes no se veían, sino más bien mejorar la intervención del Estado, una mejor auditoría y hasta llegar a que haya, digamos, una especie de mando del Estado por encima de las empresas privadas, aunque eso en algunos casos pudiese vulnerar el estado de privada de esta misma. Cuando el Consejo Nacional de Salud y las Secretarías Territoriales de Salud hagan los convenios con las IPS, las EPS no van a tener ningún tipo de importancia o de papel en nuestro sistema de salud porque ya el Estado asumió sus funciones. ¿Qué tan bueno es esto? La verdad, no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no tenemos detalle de la información. Cuando el 16 de febrero salga a la luz el proyecto de ley, entonces podremos realmente conocer hasta dónde y qué tan bueno va a ser el funcionamiento de este nuevo sistema y cómo se diferencia del sistema de seguridad social antes de la ley 100.
La reforma pensional no se queda atrás como motivo de terror de la oposición y tampoco tiene proyecto de ley aún. Berraco por las pensiones. Quieren coger la cartera de los fondos privados de pensiones de los colombianos, el ahorro de la vejez de los colombianos, lo quieren tomar para hacer politiquería y corrupción, para construir un supuesto tren elevado que va... La afirmación de que con los dineros pensionales van a crear el tren elevado desde Buenaventura a Barranquilla fue lanzada por el presidente de Colpensiones. Y a pesar de que Petro salió a desmentir esta información, no tenemos claro de dónde se va a financiar este proyecto. Y más teniendo en cuenta que cada kilómetro costará 14 millones de dólares. Primero dijo que lo van a pagar los del concesionario y luego afirmó de que ese dinero va a salir de la carga de 50 billones que entra desde Buenaventura. Pero no sabemos en sí ese proyecto, cómo se va a financiar. Como tercer motivo también encontramos la queja a la reforma tributaria, que como en campaña se había prometido que no se iba a afectar a la clase de escasos recursos o a la clase media, y con estos impuestos saludables y verdes como el impuesto a hidrocarburos, como el impuesto a la cuestión de los alimentos procesados, bebidas azucaradas, plásticos de un solo uso, entre otros, pues sí terminó afectando el bolsillo de los colombianos. Ahora bien, también se le suma el impuesto, no es un impuesto, sino que se quitó el subsidio de la gasolina y que mensualmente se le suben 200 pesos al precio de esta, que antes eso no estaba. Entonces, obviamente, el colombiano promedio sí ha sentido que se ha visto afectado su bolsillo. Por último, y no menos importante, la ineficiencia y la falta de profesionalismo de la ministra Irene Vélez de Energía ha asustado no solamente, creo que a la oposición, sino a todos los colombianos en general. Yo creo que lo peor de toda esta situación es la justificación de Petro. Todo eso en torno al paro del 15 de febrero de la oposición a Petro. Y el 14 habrá una marcha a favor del gobierno. Entonces, en una parte 2 vamos a desarrollar los motivos de esta marcha. Los espero por allá. Pero mientras, ¿habrán otros motivos para marchar en contra de Petro o ya con estos es suficiente? Espero les haya gustado el video y lo compartan, se suscriban al canal de YouTube y también sigan a Desde Afuera en Instagram. La idea es volver a retomar fuertemente Desde Afuera después de unas merecidas vacaciones. Entonces me siento muy feliz y orgullosa de estar nuevamente con ustedes. Les mando un abrazo, un beso, besitos.